A ver, imaginad por un momento que vuestro jefe os dice que vuestros errores no solo cuestan dinero a la empresa, que va, sino que literalmente condenan espiritualmente a todo vuestro equipo. Ostras, eso sí que es presión, ¿eh? Ya te digo. Y encima, por si esto fuera poco, va y publica todos vuestros fallos en un documento oficial, con nombres y apellidos para la posteridad, para que todo el mundo lo vea. Bueno, una pesadilla absoluta de recursos humanos. Totalmente. Pues bienvenidos a nuestra inmersión profunda de hoy, porque vamos a sumergirnos en un texto de 1941 que lleva el concepto de la microgestión a un nivel, o sea, casi divino. Y no nos estoy exagerando. No, para nada. Es que hablamos de exigencias que rozan lo inalcanzable. De verdad, se espera que un grupo muy reducido de líderes mantenga una pureza absoluta. ¿Y todo para qué? Pues para evitar que multitudes enteras caigan en la oscuridad. Es una premisa que impone muchísimo, la verdad. Y, a ver, para entender de dónde sale esta presión tan brutal, tenemos que poner las cartas sobre la mesa desde el principio. Claro, eso es fundamental. Mira, el material que vamos a analizar para quienes nos escuchan hoy es un fragmento clave de un documento histórico y espiritual que se conoce como la Cátedra del Verbo Divino. Exacto. Está fechado concretamente el 30 de marzo de 1941. Y vamos a diseccionar lo que se llama el segmento 5, básicamente la sección final. Que abarca desde el párrafo 132 al 167, si no me equivoco. Eso es un bloque de instrucciones que marca un antes y un después en cómo se concebía el liderazgo ético y esa responsabilidad colectiva. Nuestra misión hoy es desentrañar cómo funcionaba esta maquinaria, ¿sabes? ¿Qué se exigía a quienes daban la cara ante las masas y analizar ese destino final que el texto llama el valle espiritual? Vale, pues vamos a desgranar esto. Porque el autor de este documento no se anda con medias tintas, ya os lo digo. Que va, directo al grano. Tal cual. Y lo primero que me llama la atención, fíjate, no son los líderes en sí, sino el papel de la gente que los escucha. Porque solemos pensar en las dinámicas de poder de siempre, ¿no? O sea, el líder arriba y la base abajo. Exacto. El líder arriba asumiendo una presión gigantesca y la base abajo como, bueno, una audiencia pasiva que simplemente está ahí esperando recibir instrucciones o consuelo. Pero este manuscrito le da la vuelta a la tortilla por completo. Vaya que si se la da. Entonces, te pregunto, ¿qué papel juega realmente el público aquí? Porque no es el típico rebaño dócil. Juegan un papel vital y, sorprendentemente, hiperexigente. El autor se dirige a la base, a lo que denomina el pueblo de Israel, y los califica de testigo. Pero, ojo, que no es un testigo de un juicio que se sienta ahí a mirar. Ya, no están comiendo palomitas, precisamente. No, no. La instrucción es súper categórica. Cito textualmente, ¿eh? Dice, a vos os toca velar y orar por todos ellos. Se refiere a los líderes, a los que llama labriegos. Ostras, o sea, se les exige sostener a la cúpula. Eso es, mediante la oración, el ayuno y la vigilia. Es una infraestructura donde la energía de la base es el combustible real. Es decir, que si el líder fracasa o se hunde, no es solo culpa suya, es culpa de la base que no le ha sostenido lo suficiente. Totalmente. Se destruye el mito de ese salvador solitario, ¿sabes? Aquí, el cansancio físico y espiritual del pueblo, con sus ayunos y vigilias, es lo que supuestamente da la fuerza a los que dirigen. Madre mía. Si lo pensamos, es como el ecosistema de un teatro en vivo, pero llevado al extremo. Imagínate a un actor, interpretando el monólogo de su vida en el escenario. Él es el guía en ese momento. Claro, todas las miradas puestas en él. Exacto. Pero por muy bueno que sea, no puede alcanzar ese clímax emocional si el público está mirando el móvil, tosiendo o pasando de todo. Necesita esa tensión silenciosa, la fe del espectador. Pues aquí es lo mismo, pero en lugar de aplausos aportan resistencia espiritual. Me parece una analogía buenísima, la verdad. Y además, hay un detalle clave. El autor les dice que deben vivir en, y cito, armonía con ellos. Y da una orden explícita. No quiero que el temor sea con ellos. O sea, un modelo basado estrictamente en la confianza y cero gobierno por el miedo. Eso es. Se busca erradicar el miedo por completo. Vale. Y aquí es donde yo me pongo un poco la capa de abogada del diablo, ¿vale? Porque, a ver, sobre el papel suena súper idílico. Vivid en armonía, cero miedo, todo luz. Pero si lo analizamos desde una óptica sociológica o de dinámicas de poder,
¿No es esto una forma magistral de manipulación? A ver, explícate. ¿Por qué lo ves así? Porque si convences a la base de que cualquier crítica o disonancia o falta de fe por su parte puede hacer tropezar al líder, básicamente estás blindando a la cúpula contra cualquier tipo de rebelión. Ah, ya veo por dónde vas. Claro, les estás diciendo en plan, si el barco se hunde es porque vosotros no remasteis lo suficiente con vuestra armonía. Bueno, es una lectura súper aguda y muy válida, porque sí, crea una responsabilidad colectiva que desactiva totalmente la disidencia. Si la armonía es un mandato inquebrantable, cualquier queja se percibe como un ataque a todo el ecosistema. Tal cual, te conviertes en el malo de la película. Sin embargo, y aquí viene el contrapeso, para entender el equilibrio de este texto, tenemos que mirar qué se le exige a cambio a esos líderes. Porque si la base tiene que dar un soporte incondicional, la carga que cae sobre los hombros de la cúpula es, bueno, casi inhumana. Pues hablemos de esa cúpula. Y empecemos aclarando algo. Porque cuando leía estas instrucciones, el texto usa unos términos que hoy en día suenan rarísimos. Habla de portavoces, facultades y pedestales. Sí, suenan un poco a elementos arquitectónicos. Total. Suena a catálogo de IKEA o a las piezas de un retablo antiguo, ¿no? A personas. ¿De qué estamos hablando exactamente aquí, en este contexto del 41? Es una nomenclatura fascinante y muy de la época, en esas corrientes espirituales. A ver, no representan cargos administrativos típicos, tipo director general. Son funciones operativas del mensaje. Un portavoz o una facultad se entiende como un canal puramente humano. Y el pedestal me imagino que es la base, ¿no? Exacto. El pedestal es lo que sostiene esa comunicación. El documento subraya todo el rato que ellos no son los autores del mensaje, ¿eh? Son simples traductores. Y aquí está la gran trampa de su responsabilidad. ¿Cuál es la trampa? Que se les dice que de su preparación interna depende que la palabra brote con, y cito, esencia, verdad y luz. O sea que no sirve con aprenderse el guión de memoria y tener buena oratoria o carisma. Que va para nada. Si tu interior como líder está contaminado por el ego, la vanidad o el cansancio terrenal, el mensaje va a salir vacío por muy bonito que suene. El autor les advierte que son los responsables directos de que la gente crea o no crea. Madre mía, la carga psicológica de eso tiene que ser aplastante. Imagínate saber que tienes delante a cientos de personas que llegan desesperadas buscando una respuesta o un alivio a sus problemas. Y el documento te dice a la cara que si tú estás en un mal momento personal, toda esa gente se marchará con la misma hambre y sed espiritual con la que llegó. Y que es única y exclusivamente culpa tuya. Exacto. Sentir que la nutrición emocional de una multitud depende de tu propia higiene mental me parece sinceramente asfixiante. Es que requiere una renuncia total a uno mismo. Y el texto utiliza una imagen súper visual y muy dura para explicar cómo tienen que prepararse. Les ordena que se despojen de lo que llama la vestidura de maldad. Esa frase, ¿vestidura de maldad? Sí, se la tienen que quitar para poder ponerse la túnica que, según el texto, se les ha entregado. Es que esa metáfora me atrapó por completo cuando la leí. Yo la visualizo como un traje de materiales peligrosos. Imagina un operario de estos de central nuclear que lleva años currando en un entorno súper tóxico. Claro, un traje pesado, rígido. Exacto, cubierto de la contaminación del día a día, ¿no? Que en este caso sería el egoísmo, la necesidad de validación social o el puro lucro económico. Y de repente este manual le dice, oye, delante de todo el mundo, quítate ese traje protector pesado y asfixiante y quédate expuesto. Para ponerse una túnica inmaterial. Claro, una túnica de gracia que no te protege del frío real, pero que es tu único uniforme válido para liderar. Es muy potente. Es una analogía que encaja a la perfección con esa exigencia de transparencia. Porque despojarse de esa vestidura implica arrancarse las ambiciones materiales de cuajo. El autor asume sin ningún pudor que el engaño o la impostura son cosas humanas. Claro, sabe que mentir es fácil. Súper fácil. Y lo revolucionario aquí es el mecanismo de control que instaura para asegurarse de que nadie finja haberse quitado ese traje tóxico. El texto avisa de que es muy fácil engañar a la multitud terrenal. La gente es ignorante ante lo invisible, ¿sabes? Sí, ven a alguien hablar con muchísima devoción, llorando, y se lo creen. Exactamente. Pero advierte que es completamente imposible engañar a la presencia divina, porque literalmente toca las fibras más sensibles del ser para auditar la verdadera intención de esa persona. Y esto, fíjate, nos lleva de cabeza al versículo ancla de todo este manuscrito, que para mí es el clímax poético y a la vez
la idea más perturbadora de la inmersión profunda de hoy. Sé perfectamente a qué cita te refieres. Es que es brutal. El autor intenta explicar hasta qué punto están vigilados estos líderes, hasta qué punto no hay rincón en su mente donde esconder sus intenciones reales. Y suelta esta frase: mirad que más lejos tenéis las pestañas de vuestros ojos que mi presencia de vosotros. Uf, la potencia desmedida que tiene esa imagen anatómica. Es algo que no se encuentra a menudo, ¿eh? Lo que resulta fascinante aquí es cómo invierte la escala. ¿A qué te refieres con la escala? Pues que, históricamente, para proyectar omnipresencia, siempre se usan metáforas astronómicas, ¿verdad? Deidades en los cielos, nubes inmensas, el ojo en el cielo que todo lo ve. Sí, algo enorme e inabarcable. Claro, pero aquí la escala se va a lo microscópico. Invita a nuestra audiencia y a los líderes de entonces a visualizar sus propios ojos. Pensad en esas pequeñas pestañas que enmarcan la visión, que rozan la piel cuando parpadeáis. Que están integradas en tu cara, literalmente. Eso es. Y el autor les está diciendo, esa conciencia que os juzga está aún más cerca que vuestras propias pestañas. Es una luz interior cegadora y una vigilancia absoluta. A ver, a mí, sinceramente, me genera hasta un poco de claustrofobia. Es como el concepto este del panóptico de Jeremy Bentham, ¿sabes? Sí, la prisión esa donde los presos creen que siempre los vigilan. Exacto. Y al final acaban vigilándose a sí mismos. Pero esto es peor, porque el vigilante no está en una torre de control a lo lejos. Está metido en tu propio córtex cerebral. Es una imagen súper invasiva. ¿Por qué crees que usa una táctica tan asfixiante para hablar de espiritualidad? Porque la meta última, según este documento, no es someter por terror, es conseguir la fusión total, lo que el texto denomina la unificación. Y sí, es cierto que suena a película distópica, pero si sigues el hilo del autor, esa intimidad milimétrica busca eliminar la separación entre quien manda y quien obedece. Ya, que la causa divina esté literalmente en sus manos. Justo. Les dice que llevan la causa impregnada hasta la consumación de los tiempos. No son oficinistas que fichan a las 9 y se van a las 5. Son la esencia de la misión. Así que no es una amenaza policial, es la confirmación de que no hay escapatoria porque ya son uno con su propósito. Entiendo. O sea, no es un policía detrás de ti, es que tu propia brújula moral ya no tiene botón de apagado y está ahí para siempre. Exactamente. Volando altísimo con estas metáforas súper poéticas sobre el universo, el tiempo y las pestañas, de repente pega un frenazo en seco y aterriza en el barro puro y duro del día a día. Sí, el cambio de tono del segmento 5. Es brutal. Hay una sección donde pasa algo loquísimo. Pasa de hablarle a la humanidad en abstracto a dar nombres, apellidos y echar la bronca públicamente. Es un giro metodológico drástico, sí. De pronto rompe ese tono esotérico y señala con el dedo a alguien llamada Guía Manuela Domínguez. Y también menciona a alguien llamado José. Sí, y además la sitúa en el primer lugar de los guías, o sea, la reconoce como la máxima figura visible, la jefa, en ese momento. Así es, y acto seguido la somete a un escrutinio público crudísimo, exigiéndole unidad absoluta con ese tal José. Es que me choca muchísimo leer esto. Si lo piensas a nivel corporativo moderno, criticar a un directivo de alto nivel delante de toda la base es un suicidio organizativo. Totalmente. Destruye la moral. Destruye la autoridad de esa persona en segundos. Es el equivalente a que hoy en día el director general se meta en el canal de Slack o en el grupo de WhatsApp de toda la empresa y empieza a desmontar a la vicepresidenta frente a los becarios. ¿Por qué iba el autor a dejar constancia perpetua de una bronca interna así? Si conectamos esto con la perspectiva general, la respuesta es que es el estudio de caso perfecto. Al registrar esta reprimenda en público, el autor no solo resuelve la crisis puntual, sino que sienta jurisprudencia para el futuro. O sea, un aviso a navegantes. Exacto. Les advierte de forma explícita. Si las multitudes ven que hay desunión en la cúpula, si notan grietas en vuestra alianza, dejarán de creer y se dispersarán por los distintos caminos. Claro, el peso del ejemplo. Justo. Al exponer a sus líderes principales, lanza un mensaje clarísimo a los demás. Les dice, mirad, si ellos, que son los primeros, no tienen inmunidad cuando se equivocan, vosotros muchísimo menos. No hay excusas que valgan. Es una táctica de choque muy agresiva. Básicamente les está diciendo que los egos personales son un lujo que no pueden pagarse. Porque claro, las masas proyectan todos sus miedos en ellos. Y si ven a sus guías peleándose por ver quién manda más, todo el castillo de naipes espiritual se va a pique. ¿Tal cual? Entonces, a ver, recapitulando la odisea que llevamos. Tienes a un pueblo entero sometido a ayuno para apoyarte.
Tienes que arrancarte tu propia vestidura de maldad. No puedes ocultar ni un mal pensamiento porque te vigilan desde detrás de tus pestañas. Y encima, si discutes con tu compañero, te exponen públicamente en un texto para la historia. Es una presión que desde luego sobrepasa cualquier estándar humano que conozcamos. Por eso mi siguiente pregunta es casi obligada. ¿Para qué? ¿Para qué todo este esfuerzo, dices? Claro, tiene que haber una recompensa gigantesca. Una promesa increíble para que alguien acepte someter su cordura a este nivel de estrés y exigencia. Y asumo que no estamos hablando de un chalet en la playa cuando se jubilen. ¿Hacia dónde conduce todo este esfuerzo? Bueno, la respuesta aparece hacia el final del documento. Y, como sospechabas, la recompensa no tiene absolutamente nada de terrenal. El autor desvela el destino último diciendo que el final no lo contemplarán en esta tierra, sino en el valle espiritual. El famoso valle espiritual. Ese es. Es la culminación de toda la estructura que hemos estado analizando. De hecho, el texto valida esta conservación, mencionando incluso a figuras antiguas como Jeremías, para darle peso histórico. ¿Y para quienes nos escuchan? ¿Cómo deberíamos visualizar o interpretar este valle? ¿Espiritual? ¿Es un estado mental? ¿Un lugar físico? ¿Una metáfora? Yo creo que debemos entenderlo como una mansión de paz alegórica, un entorno de transición. Piensa que hasta ese párrafo, todo el manuscrito habla de esfuerzo, lucha, fatiga, arrancar vicios, sostener a las multitudes. No parar de sufrir, vaya. Exacto. Pues el valle espiritual es el cese absoluto de ese ruido material. Es ese espacio inmaterial donde la pureza, que tanto se les ha exigido mantener a base de golpes, deja de ser una batalla diaria, se convierte en su estado natural. Representa el fin de esa unificación. Tras el agotamiento en la tierra, el valle es la promesa de una paz definitiva y eterna. Es como si este manual fuera el mapa para escalar la montaña más bestia y escarpada del mundo. Y además, en medio de una tormenta de nieve. Cada paso en falso puede matar a los que vienen detrás, apenas hay oxígeno. Muy buena imagen. Y el valle espiritual es llegar a la cumbre. Y de repente, ver que el cielo está totalmente despejado, que ya no tienes que luchar contra la gravedad y que por fin puedes respirar tranquilo. Tiene todo el sentido que, después de semejante paliza emocional a lo largo del texto, el autor decida cerrar o bajando las revoluciones, ¿no? Efectivamente, hay un cambio de ritmo muy notable al final. Después de exigir un cumplimiento impecable y de revelar el destino del valle, el autor da sus últimas instrucciones. Y paradójicamente, después de tanta dureza, les ordena ir a las multitudes y entregar la enseñanza con una premisa maravillosa. Deben enseñar a creer por convicción y por amor. O sea, cerramos el círculo, volvemos al principio, a rechazar totalmente el miedo como herramienta para gobernar o liderar. Eso es. Les exige transmitir el mensaje con una pureza tal que el seguidor lo abrace porque realmente le convence y le llena, no por miedo a un castigo divino. Y luego, para poner el broche final, hay una frase litúrgica que cae como un telón súper suave. Cuéntame cómo cierra, porque el tono final lo dice todo. Es una bendición de una solemnidad brutal. Fíjate en la pureza de la frase. Termina diciendo: mi perdón y mi paz sean con vosotros. Así, directo, sin pausas innecesarias. ¡Wow! Es clave fijarse en el contexto de este cierre. Piensa que viene de destripar la conciencia de los líderes, de exponer a la guía Manuela, de imponer una responsabilidad que te aplasta. Y sin embargo, la última palabra no es una amenaza, es una concesión de perdón y paz incondicional. ¡Qué contraste, de verdad! Es que te arrastran por el fango de tu propia imperfección, te obligan a mirarte al espejo bajo una luz halógena inclemente, para al final del todo bañarte en perdón y paz absoluta. Es un viaje psicológico de manual, ¿eh? Analizar este documento del 41 ha sido una pasada. Completamente. Y fíjate que, si le quitamos el envoltorio más esotérico o temporal, nos deja unas lecciones sobre ética y liderazgo brutales. Ser responsable de influir en otros es algo muy actual y aplicable a cualquier estructura de poder de hoy en día. Sino en esa congruencia implacable, en alinear lo que dices con lo que piensas, sobre todo cuando nadie te ve. Exacto. Esa es la verdadera prueba de fuego. Y justo de ahí quiero rescatar una idea para dejar a nuestra audiencia pensando hoy. A ver, hemos hablado un montón de esa imagen tan perturbadora y vívida.
la de esa presencia que evalúa nuestras intenciones más íntimas y que está, recordad, más cerca de nosotros que nuestras propias pestañas. Una imagen que no se olvida fácilmente. No, ya te digo que yo me voy a ir a dormir pensando en ella. Pues imaginad trasladar esa metáfora tan dura a vuestro día a día, a vuestro curro, a vuestra familia, a cómo tratáis a la gente que depende de vosotros. Si de verdad asumiéramos que nuestras intenciones ocultas, nuestro sentido del deber, están ahí pegados a los ojos, imposibles de esconder detrás de excusas baratas, Cambiaría muchísimas cosas. claro, ¿cómo cambiaría eso la próxima decisión súper difícil que tengáis que tomar? Y me refiero a ese preciso instante en el que sabéis, a ciencia cierta, que absolutamente nadie os está mirando. Buf. Es el desafío definitivo a nuestra integridad, sinceramente. Una pregunta que, como las pestañas, no te deja escapatoria. Sin duda, no la deja. Ha sido una exploración intensa, telita con el documento, pero súper necesaria. Lo dejamos aquí por hoy, os animamos a seguir manteniendo esa curiosidad intacta y ojalá nos acompañéis a descubrir nuevos enfoques en nuestra próxima inmersión profunda. Hasta muy pronto. Ha sido un auténtico placer. Hasta la próxima.